tema tan vasto, tan preocupante para la sociedad. ¿Cuánto por hacer? ¿Qué hacer? Hablamos de valores, decimos habitualmente, las palabras se convierten en valores cuando se aplican. Nosotros los uruguayos muchas veces somos expertos en diagnósticos, ¿verdad? En detectar los problemas y detenernos en ellos, observarlos, pero muchas veces nos cuesta adivinar la propuesta. ¿Cuál es la respuesta eficaz? ¿Cuál puede ser una respuesta eficaz? En realidad no hay respuestas eficaces también sin diagnóstico. Yo creo que una va de la mano de la otra. Si nosotros decimos que sociedades desiguales o con zonas muy importantes de vulnerabilidad no generan valores positivos, eso es obvio, ahí hay una primera línea de acción muy clara. Esta es una sociedad, la nuestra en particular, pero las sociedades en la región, en el mundo entero, tienen que trabajar para reducir las distancias de desigualdad. Tienen que trabajar en el desarrollo de políticas de inclusión y revertir las vulnerabilidades. Es el principio fundamental para combatir la violencia. Es el principio irrenunciable. O sea, necesitamos volver o construir un poco a espejo de lo que fue o lo que pudo haber sido procesos anteriores de nuestro país, recuperar espacios de igualdad y de pluralidad y sobre todo trabajar en las desigualdades de base. Por otro lado, también hablábamos de la cuestión de los valores y yo creo que hay valores que han mutado para bien. El hecho de que hoy en día estemos reconociendo, sensibilizándonos y reaccionando ante el fenómeno, por ejemplo, de la violencia de género, de la violencia machista, es un cambio extraordinariamente positivo, porque de hecho antes no lo hacíamos, lo naturalizábamos. Aquella vieja sociedad donde supuestamente había valores de respeto y tolerancia, en realidad encubría formas muy brutales de violencia. Por algo será. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la sensibilidad colectiva que es muy positivo y que responde a cambios de valores que naturalmente tienen que ver con el papel, el lugar de la mujer en términos de autonomía, de libertades y de nuevos derechos, ¿no? Entonces hay que trabajar en una agenda de derechos, esto es fundamental, y sobre todo en temas de violencia, en temas de criminalidad. El país necesita como una hoja de ruta transformar toda su institucionalidad, todas sus herramientas. Esa falta de igualdad no les da la libertad para poder acceder a conocimientos, acceder a otra educación. ¿Pero qué más se puede hacer? Yo le agregaría, suscribo todos los aspectos que señalaba Rafael, y le agregaría consolidar la agenda de derechos. Hay un punto de no retorno que muchas veces se ve hackeado por lo que es un discurso conservador, con la idea de la pérdida de valores, la marginalidad cultural. Es una agenda que todavía no se ha consolidado. Yo creo que nuestras madres y abuelas no vivían mejor, a pesar de toda la incertidumbre y las angustias que atraviesan la familia uruguaya de hoy, esas mujeres que son jefas de hogar. Yo creo que no estaban en mejor condiciones porque naturalizaban las situaciones de violencia. En primer lugar, entonces, consolidar la agenda de derechos. En segundo lugar, en términos de propuestas concretas, creo que el Estado tiene que desarrollar, profundizar, lo está comenzando a hacer, un sistema de cuidado hacia los sectores más vulnerables, concretamente la primera infancia y los adolescentes. Tercer lugar, las armas de fuego. Estuvo sobrevolando durante todo el programa el tema de la violencia y el impacto de la letalidad de las armas de fuego. El Parlamento está en este momento haciendo un estudio para revertir una legislación demasiado permisiva para el uso de armas de fuego. Esperemos que el Parlamento realmente pueda sacar adelante ese proyecto de ley que nos permita reducir las víctimas de la violencia a través de las armas de fuego. Eugenio Zaffaroni, un criminólogo argentino, dice algo bien interesante. No todo crimen es prevenible, pero con menos armas de fuego habría mucho menos crímenes. Cuarto lugar, el gran problema de la sociedad uruguaya, yo creo de cara a futuro, con respecto al tema de la criminalidad, son los presos. Llegamos a un nivel de encarcelamiento donde continuar con el desarrollo del sistema carcelario se hace imposible. Es una hipótesis que tengo. Hemos pasado los 8.000 presos en estos momentos. Hay 10.000 presos adultos y más de 600 adolescentes. El número de chicos privados de libertad se ha duplicado en menos de un año. Claro. Tenemos más urises privados de libertad que estados completos de Brasil, como Río de Janeiro, por ejemplo, un estado que se caracteriza por el nivel de violencia, que tiene la misma cantidad que Uruguay, pero tiene 16 millones de personas. Tenemos la mitad de presos adolescentes que Chile, pero Chile tiene 17 millones, nosotros somos 3 millones. Es absolutamente disparatado en adolescentes. En adultos ocupamos los primeros lugares a nivel de todo el continente latinoamericano.
Y hay un problema que no se resuelve con ladrillo. Esta administración ha hecho una obra extraordinaria en lo que es la construcción de infraestructura carcelaria. Pero adentro de la infraestructura hay que poner contenido. Y no estamos capacitados como país de generar un 7% anual, que es la tasa de crecimiento de las personas privadas de libertad adulta, generar un 7% anual en forma indefinida, por los tiempos de los tiempos, de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, que puedan dar un contenido adentro. Entonces, yo creo que hay que cortar ese nudo perverso, porque lo que pretende ser una solución frente a un problema termina generando no resuelve el problema y genera un nuevo problema. Entonces hay que estar atento a eso, de no reproducir algo, un ciclo vicioso que desde la Ley de Seguridad Ciudadana, el año 1995, se ha agudizado con todas las administraciones. Ahora, en este momento de la historia uruguaya, en este punto, hemos escuchado algunas frases como nos estamos centroamericanizando, porque se está dando mucho a través del tema del narcotráfico, ajustes de cuentas. Los ajustes de cuentas los podemos dejar de lado. Sigue siendo igual una sociedad violenta. Sí, estamos lejos de la realidad centroamericana, sobre todo de determinadas zonas de Centroamérica, como por ejemplo el Triángulo Norte, que en realidad son metáforas que muchas veces se utilizan con cierta ligereza, lo que no quiere decir que no haya fenómenos importantes de ramificación del crimen organizado, entre otras cosas porque responden, como decía antes, a procesos de apertura de las economías y la expansión en el mundo entero de esas redes de ilegalidad. Hay un punto que es absolutamente central vinculado con esto, es que los ajustes de cuenta en realidad han sido componente importante en los últimos años de la cantidad de homicidios, y que el homicidio creció en el Uruguay en el 2012 porque ha aumentado el ajuste de cuentas, pero también porque han aumentado otras modalidades. Yo no resumiría o no subsumiría el problema del homicidio solo en el tema del ajuste de cuentas, aunque pesa y gravita naturalmente. Aún así, el Uruguay, más allá de ese proceso tal cual lo estamos viviendo nosotros ahora, sigue teniendo ventajas comparativas desde el punto de vista de sus indicadores de violencia y criminalidad en la región. No podemos perder de vista esto. Bueno, pero eso siempre fue un poco así, ¿verdad? Siempre fue un poco así. Claro. Y en la medida en que nosotros nos hemos ido deteriorando, sobre todo en algunos indicadores de criminalidad, el resto de la región lo ha hecho también en ese sentido. No necesariamente este proceso nos puede llevar a la centroamericanización. Y en todo caso lo que tenemos que hacer antes que eso es justamente generar todos los mecanismos preventivos. Y como decía Luis Eduardo, enfocarnos fuertemente, esto es un tema de política pública, en modificar nuestras herramientas institucionales. Tenemos un Código Penal del año 34, una ley orgánica policial del año 71. Todas nuestras herramientas son viejas, son perimidas, y hay que transformar toda la estructura de institucionalidad sobre cómo respondemos. Y ahí quiero llegar con el tema, con el debate de la baja de la imputabilidad penal, que nos puede llevar justamente a profundizar los problemas que estamos teniendo hoy en día. Lo decía Luis Eduardo con mucha claridad. Tenemos más presos que nunca, más personas privadas de libertad que nunca. Ocupamos el primer lugar en el ranking regional de presos en proporción a la población, y sin embargo el delito no ha disminuido, las percepciones de inseguridad no han disminuido. Ese es un camino absolutamente nefasto para el futuro del país. Quizá una de las cosas que haya que hacer es dejar de transitar, como primer paso de acción es dejar de transitar por los caminos ya transitados. Estamos ya en el final del programa, les queremos agradecer profundamente a ambos. Creo que la imagen que nos deja uno de nuestros invitados hablando de las cárceles, la construcción de ladrillos y la falta de contenido es una buena manera de ir cerrando este programa para ver que tenemos que trabajar en eso, en contenido, y ojalá hayamos contribuido en algo, por lo menos a discutir este tema. Contenido dentro y fuera. Este es el tercer programa de escuchar a quienes saben. Y la palabra que queda allí flotando es la falta de igualdad en la sociedad. Yo creo que ese es el punto que hay que atacar. Lo escuchamos con la educación, lo escuchamos en el programa pasado, la falta de igualdad en la sociedad. Después viene también la distribución de riquezas, es lo que nos está afectando. Y cierta debilidad también en los valores en los que quizás valga la pena seguir trabajando y discutiendo. Los esperamos el próximo domingo aquí, nuevamente para seguir discutiendo estos temas. Somos Gente de Palabra.